Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Conectados con el CAN. Y hoy, en ausencia de nuestra presidenta, que por compromisos en el extranjero a la que fue invitada, se encuentra mi persona, Marleni Zoraida Rodríguez, vocal 1 de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios. Estamos en el contexto de la celebración del Día del Abogado. Como todos bien saben, esta semana estamos de celebración, pero es necesario que tengamos conocimiento del por qué estamos con celebramos el Día del Abogado. Es necesario que tengamos el conocimiento que fue a través del Acuerdo Gubernativo 23-1964, el que establece la celebración del Día del Abogado. Y esto también guarda mucha relación con la fecha que también se celebra, como lo es la fundación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, en esta semana también la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales está de aniversario y está en sus 344 años de fundación, misma que ocurrió en el año 1681. Para ello, es necesario que les comente quienes nos encontramos en esta mesa de diálogo. También se encuentra el licenciado Julio Melgar y se encuentra también a mi izquierda el magíster Juan José Dávila Menéndez. El magíster Juan José Dávila Menéndez en la actualidad cuenta con una experiencia que lo respalda, con una carrera como empresario. Es servidor público en una época distinta a la que nos encontramos, esto es en los años 70, y es apasionado al derecho. Él estudia y es autor de varios libros, tales como La naturaleza jurídica del amparo, fue en 2020, el Derecho Procesal del Trabajo Colectivo 2021, coautor del Amparo, reflexiones en torno a su reforma procedimental 2023, la Garantía Constitucional del Debido Proceso 2025, Misión Dinámica, Automotivación, Planeación y Estructuración de la Vida 1978, editorial Piedra Santa. También está el Código Procesal Penal de Guatemala, que fue en julio del 2021. Es una ideología acusatoria, indica, o realidad inquisitiva, muy interesante, ¿verdad? Estudios de Derecho Procesal, que fue en octubre del 2021. Estudios de Derecho Procesal 2, el año 2022. Así también La naturaleza jurídica del amparo, el Juicio Ordinario Laboral 2022. El amparo, reflexiones en torno a la reforma procedimental, el derecho procesal del trabajo. Como podemos observar, es una amplia gama en los libros, bastante interesantes, diría yo. Todos los libros es donde nos demuestra esa pasión del magíster Juan José Dávila Menéndez. Su experiencia pública llama la atención, magíster, que participó en la función pública en la entidad que fue el origen de lo que hoy es el INTECAP, Asociación Guatemalteca de la Productividad, en 1970. Su experiencia empresarial se ha forjado como empresario en el área industrial y de alimentos hasta en la actualidad, y ha presidido entidades benéficas como el Instituto Neurológico de Guatemala. Su experiencia académica es magíster en Derecho Notarial, aspirante a doctor en Derecho y Justicia por la Universidad Panamericana. Ha sido catedrático, fundador del Derecho Guatemalteco, procesal y garantista. Bienvenido, magíster. Vamos a dividir nuestra plática en 3 episodios y vamos a iniciar platicando sobre lo que significan los desafíos de ser hoy abogado. ¿Usted qué nos podría indicar? ¿Qué significado le da hoy a la profesión en una Guatemala marcada por desafíos políticos y económicos?
Muchísimas gracias. Antes que nada, es para mí un honor estar aquí en este edificio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y coincidir con esas fechas simbólicas que hacen de la carrera algo mucho más relevante. Quisiera nada más acotar un poco que todos esos textos presentados son con la coautoría del doctor Eric Álvarez, para que quede constancia. Por otro lado, en relación a la pregunta que me han planteado, pues quisiera decirles de que a través de mi vida de trabajo, que se inició en el año de 1964, que coincidió con mi inicio en el estudio del derecho, inscribiéndome en la Universidad de San Carlos y recibir mi primera cátedra magistral en el antiguo edificio de la 9ª Avenida, donde tuve el gusto de estar hace unos días a través de una invitación que hicieron del Congreso. Y tuve experiencias muy agradables, como haber recibido la primera cátedra de un insigne maestro del derecho, José Rufino Adolfo Pardo, que era una persona muy singular, fundador del Consejo Superior Universitario y catedrático del Derecho Romano y del Notariado. Y con él creo que recibí mis primeras motivaciones para seguir en la carrera del derecho. Él hizo una exposición muy hermosa, era un hombre muy elocuente, pero sobre todas las cosas estimulantes para que todos los que estábamos ahí como jóvenes de aquella época amáramos y quisiéramos desarrollarnos dentro de la carrera de la abogacía. En cuanto a la pregunta que usted me menciona, que es determinante el desorden, digamos, es determinante en la vida de los abogados, el desorden político, y sin exagerar, porque esto es del dominio público, existe una corrupción un poco generalizada que se ha desarrollado durante muchos años. No quisiera hacer señalamientos peyorativos, pero sin embargo creo yo que sí obliga a los abogados y notarios a que hagan sus mejores esfuerzos para devolver la legitimidad y la legalidad al sistema y a la profesión que nosotros ejercemos. Veo que en todas las esferas de lo que se menciona, lo que se dice, obligadamente siempre estamos incluidos, y de alguna manera eso ha ido erosionando la imagen de la carrera, y a estas alturas pues se ha perdido aquella elegancia y notoriedad y prestigio que tenían los abogados y notarios cuando se hacían presentes. Es más, yo en mi vida escuché muchísimas veces esa convocatoria que se hacía: arreglemos esto, llamemos a un abogado, porque el abogado llegaba, interpretaba la ley y actuaba como mediador, conciliador y a veces hasta como juez improvisado, pero esa intervención le daba una notoriedad y una calidad humana a la persona del abogado y notario que sinceramente en todos los eventos pueblerinos y locales era obligada la presencia del abogado del pueblo o de la comunidad. A la fecha siguen siendo obligados, pero quizás ya no vistos con la misma solemnidad con que se les miraba antiguamente. Yo creo pues de que la profesión por hoy sí enfrenta un reto, que es el de reubicarse en la prestancia y la calidad que antes se tenía. Sin menoscabo, obviamente, de excepciones numerosas, de abogados notables, dignos, respetuosos y que merecen toda nuestra admiración, ¿no? Bastante interesante lo que usted decía, cómo lo motivar también en aquellas épocas. Y aquí va la siguiente pregunta. La motivación usted la tuvo en aquellos años, como bien nos acaba de comentar, pero para usted esa percepción sí ha evolucionado en una forma, esa evolución en estos últimos años para poder decir que sí se motiva para poder ser abogado. ¿Cuál es su percepción, magíster? Mire, la verdad es de que yo inicié mis estudios en el año de 1964, cuando salí de bachiller del Colegio Salesiano Don Bosco.
Y ahí entramos un grupo de compañeros y ahí nos iniciamos. A la fecha hay personajes muy notables de mi promoción, por mencionarles algo, al doctor Gabriel Maderano Valenzuela, digamos, ¿verdad?, que ha sido mi referente, a quien admiro y respeto, por la amistad y por el ejemplo que le ha dado a todos los compañeros. Después de eso yo tuve alternativas de trabajo, siempre he sido un poco emprendedor en cuanto a la búsqueda de satisfacciones económicas y eso me llevó a intentar actividades diversas. Sin embargo, incursioné en la carrera de la psicología, desarrollando programas de motivación, y a eso se debió que ahí se mencionan unos textos editados por la editorial Piedra Santa, en los cuales pues yo traté de desarrollar principios básicos de desarrollo humano, sin olvidar mi objetivo primordial, que era ser abogado. Se me entorpeció, llegó la época del terremoto, lo intenté en la Mariano Gálvez, pero nuevamente hubieron contratiempos y así me vine deambulando hasta que finalmente lo logré. Esa es la realidad. Por eso es de que yo primero obtuve la categoría de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y después logré convertirme en abogado y notario, y es con la colegiación que actualmente tengo. Durante toda mi vida admiré y respeté la carrera, a tal extremo que tengo 3 hijos abogados, a los cuales los formé. Mi hija mayor, que se llama Priscila Dávila de Aularach, que es abogada y notaria, fue la primera. Después hice abogado a mi hijo Roberto Emilio Dávila, y de último al otro hijo, que se llama Juan Ramón Dávila Figueroa. Una vez cumplido mi objetivo de darles esa categoría, les dije con permiso, me toca a mí, y por eso es que estoy aquí. Esto lo digo pues porque quisiera que de alguna manera se reconozca que a pesar del tiempo y la edad, uno puede lograr objetivos positivos, y eso es lo que yo le llamo actitud y motivación personal. No sé si con eso le doy poco más o menos respuesta a su inquietud. Y con lo que usted decía, aún con los consejos que le dio a sus hijos y todo, un abogado joven, hoy, con toda la experiencia, ya sea porque se graduó primero de la licenciatura, la dificultad que usted tuvo en aquel momento, hoy, ¿qué consejo le daría a un abogado joven? Tomando en cuenta que ya aconsejó a 3 hijos. Sí, ya no están tan jóvenes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tengo un hijo que le apasiona la política, que es, pues yo le diría abogado litigante, algo conflictivo, ¿eh? Sin embargo, yo siempre le he dicho que la prudencia es primero. Le he pedido que de alguna manera guarde su nivel y la distancia, y que toda su argumentación y presunción y deseos que tiene dentro de la profesión lo haga en el respeto absoluto a los colegas abogados y notarios, y que él sobre todas las cosas se conduzca con honradez y dignidad, ¿no? Que eso es algo que a mí me preocupa mucho, y yo quisiera que eso fuera que les dijera, un mandamiento obligatorio dentro de toda la gama de alumnos del derecho, ¿no? Usted hablaba de los abogados litigantes, por ejemplo. La pregunta sería, ¿cómo observa el trato y la interacción entre los abogados litigantes y los que trabajan para el Estado? Mire, ahí entra un análisis que es muy conveniente mencionar. Las personas trabajan por dinero, por ahí principiemos, ¿verdad? Sin embargo, yo he creído siempre que el que trabaja por placer a veces obtiene más dinero. Pero la necesidad y las urgencias económicas a veces obligan a la dependencia. Y el trabajar en el Estado es una función de dependencia. Les quita iniciativa, les quita creatividad y les quita el emprendimiento, que es la palabra del momento, que es el intentar realizarse en forma individual y positiva, siendo autosuficientes y dueños de su propia voluntad y de su tiempo, que a mi criterio es una de las formas con las que una persona
si vive dentro de ese concepto de libertad, puede llegar a triunfar en una manera más positiva. Entonces la diferencia entre los que están en el Estado es de que se acomodan, se resignan, por decir algo, y solo hacen lo que la ley les permite, mientras que los que están afuera tienen la libertad de hacer todo lo que ellos deseen, siempre y cuando lo planifiquen y lo organicen adecuadamente, ¿no? Como estamos hablando en un ámbito temporal actual, la siguiente pregunta sería para usted: ¿cuáles son los desafíos que significa ser hoy abogado? O sea, hoy abogado, para usted, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan? Y yo creo que el mayor desafío es luchar contra la opinión generalizada que nos hemos desprestigiado como gremio. Ese es el principal. Eso que yo mencioné al principio, de que cuando antes se llamaba a un abogado para que interviniera, lo he oído y lo he vivido a través de la gestión. No llame abogado porque esto se complica, dice. No lo llame porque se complica, ya vamos a caer en los abogados, ya se complicó el sistema. Antes era una garantía, era un aliciente que alguien con capacidad, letrado en el derecho, hiciera su intervención y diera un diagnóstico o una solución. Hoy las gentes le huyen a ese principio. Entonces lo que hacen es de que no, arreglémoslo nosotros, y pues no llame abogados, y eso es porque forma parte de un concepto que se ha venido generalizando desde hace muchos años. Yo podría contarle una anécdota muy sencilla. Cuando me gradué de bachiller, volviendo a esta época del 63, que le fui a pedir ayuda a mi abuelo paterno, se llamaba Ricardo Dávila, y le digo: mira, abuelo, fíjate que aquí está mi diploma, mis papeles y todo, y yo voy a entrar a estudiar a la universidad. Como él tenía algunos recursos, pues yo acudí a él para ver si me apoyaba. A cualquier cosa te ayudo, menos a que te hagas abogado. Entonces, ¿eso qué de años somos? O sea, que estamos hablando de una época muy antigua. Sin embargo, ya era una opinión de un hombre pues que no era autodidacta, no tenía muy fundamento, pero le tenía miedo a la carrera del derecho. Entonces, de ahí su última receta fue: te vas a morir de hambre, me dijo. Bueno, sin embargo yo no le hice caso, seguí adelante y aquí estoy, pues, ¿verdad? Y yo lo respeto a él y su memoria es muy importante para mí, pero sin embargo, es más, yo tengo mi bufete en la casa que él me heredó. Entonces, yo vivo pues en ese ambiente en el que reconozco que de alguna manera ha habido erosión, ha habido desgaste, y que pese a que hay lumbreras y gentes honradísimas y de categoría suprema, pero que eso no ha sido suficiente porque la mayoría ha comenzado a actuar en una manera no muy adecuada, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me establecería. No sé si eso queda bien. Por supuesto. Si hablamos de los desafíos, como usted ya vino acaba de contar hasta sus anécdotas, ¿verdad, sí, magíster? Pero ahora veamos esas habilidades emergentes, como la integración de perspectivas empresariales en el derecho. ¿Cree que son clave para que los abogados guatemaltecos naveguen un mundo digital y globalizado? ¿Un mundo? Digital, como estamos ahora, todo digital todo y globalizado. Y globalizado. Mire, para una persona de mi edad y de mi época, es un reto gigantesco, ¿eh? Sin embargo, para la juventud ha resultado un poco más fácil el acomodarse a ese sistema. Yo he vivido últimamente el proceso de las notificaciones electrónicas y todo esto que se genera a través de la corte. Todo se hace digital, y últimamente he comenzado a vivir, lo viví como catedrático en la Universidad Mesoamericana últimamente, que es el enfrentarme a la inteligencia artificial, y realmente yo la considero como un auxilio y algo que puede ayudar al desenvolvimiento de las personas,
pero noté algo que tal vez, no sé si puedo estar equivocado, pero noté algo que le quitó interés, identidad y creatividad a la actividad de los alumnos, porque ya lo convirtieron en un auxiliar automático en el cual solucionan cualquier cuestionamiento que se haga acudiendo a la inteligencia artificial. Y estaba tratando porque yo traté como catedrático de ver si eso era superable, pero llegó el momento que inclusive las autoridades de la universidad me insinuaron, me dijeron que era una forma adecuada de salir adelante, pero yo sigo creyendo que la educación en ese sentido sí ha perdido un poco de eficiencia y calidad. Los alumnos hacen los resúmenes, los quieren mandar desde el teléfono, ya no hay papel, ya no hay responsabilidad, y entonces yo considero de que en ese sentido los abogados y notarios del futuro, pues no sé cómo van a poder realizar un contrato atípico de algo que verdaderamente conlleva no ver un machote, sino la creación real del instrumento, y si se van a auxiliar de una inteligencia artificial, pudieran estar equivocados. Pero no tengo la certeza del error, pero sí la percibo, ¿eh? Sí, es como aquello que dicen de los niños, ¿verdad? Ya no, que están con las tablets o los teléfonos, ya no piensan más que solo en eso y solo un juego, ¿verdad? Pero yo lo que creería es que tiene desafíos, ¿verdad? Primero, creo que es importante a quienes nos están escuchando y viendo, digamos, destacar que este episodio que se marcó también con la anuencia de la presidenta de la Junta Directiva del Colegio y con Marlene como parte de la Junta Directiva, es un poquito el tema de transmitir también ese testimonio, en este caso de don Juan Dávila como magíster y próximo a ser doctor, en el sentido de esa persistencia y esa pasión por el derecho, ¿verdad? Y que muestra de esa pasión también la tenemos aquí vista en el tema de los libros donde ha habido coautoría, en donde usted señalaba anteriormente. Pero, digamos, digo que también es como una parte de la evolución que nos puede ir marcando cosas positivas y cosas negativas, y ahí yo creo que dependerá un poco el tema de también por donde las universidades, como también la parte pública, le puedan dar una reorientación al uso de esa inteligencia artificial para hacer un poco más eficiente a lo mejor ese proceso, ese sistema de justicia que tiene una mora judicial muy fuerte, ¿verdad? Y que no responde a ese principio de celeridad que está establecido en la Constitución política, ¿verdad? Pero yo creo que son como parte tal vez de esas incertidumbres que nos estamos enfrentando. Tiene usted razón, licenciado Melgar. Lo que sucede, digamos, por ejemplo, yo ahorita en este momento estoy en el proceso de inscribirme en un programa de instrucción para manejo de la inteligencia artificial. Sin embargo, yo sigo pensando que la sana crítica, la interpretación humana y algunos otros aspectos que se ponen en juego cuando uno está a través de una audiencia, pues la evaluación, las emociones, el lenguaje físico y las actitudes de las personas, yo considero que la inteligencia artificial va a ser un poco difícil que las interprete, porque es un algoritmo en el que acuden a toda la información que existe en los archivos y en las nubes, y con eso ellos extraen lo que tiene vínculo, pero no necesariamente, diría yo, lo que se percibe a través de la capacidad humana para determinar las emociones y las sensaciones que se juegan cuando uno está frente a un caso penal, digamos, ¿verdad? Que es delicado. Es correcto. Bueno, y esa parte, aquí en la conversación con Marlene y Magíster, yo tendría, tal vez antes de hacerle algunas valoraciones, tal vez solo regresar un poquito a la parte de su historia. El ejercicio de la profesión del abogado, como usted decía, que tenía antes ese prestigio, esa prestancia, además de que había un abogado en una mesa, yo la inquietud que tendría es en la parte de la evolución del ejercicio en la parte de la política. En la época en la que usted menciona de los 60, 70, Guatemala estaba en conflicto armado,
pero también hubo mucha persecución a abogados. Hoy podría ser que es distinto, pero digamos, ¿hay alguna diferencia en esa dinámica entre esos regímenes totalitarios o dictaduras que hubieron? Hoy estamos en democracia, pero también hay otros peligros que tiene el ejercicio de la profesión. ¿Cómo valora esos momentos o esos tiempos de lo que, digamos, implicaba esos riesgos para el ejercicio de la abogacía? Muchas gracias por darme la oportunidad de opinar en ese tema. Fíjese que siempre he tenido la inquietud y el análisis, pero en mi memoria, en mi interioridad, nunca lo había expuesto. Pero en principio la ley, el título del abogado y notario es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Los abogados, los licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, normalmente nos vinculamos bajo el principio del derecho, que es la protección al menor, al desposeído, proteger a los niños, proteger a los pobres, proteger a los débiles, porque ese es en el fondo lo que se pretende con la regulación. Por eso la balanza en la que está el poder y la debilidad, y eso es lo que nosotros tratamos de realizar. Gran parte de lo que a uno le enseñan con el análisis y la redacción de las leyes es precisamente eso, interpretar qué es lo que se quiere proteger, ¿verdad? Entonces, yo siempre tuve la concepción de que todos los abogados de esa época, digamos de 1940 para acá, eran abogados con un sentimiento social muy fuerte. Entonces, eso hizo que, con el respeto debido, que algunos de los miembros de la insurgencia armada que hubo en Guatemala eran abogados y notarios, pero lo que eran licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, eran apasionados del derecho, de la reivindicación, y sin criticar si el sistema era bueno o malo. La realidad es de que la presencia de los abogados y notarios licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales era muy alta. Y me recuerdo muy bien que por circunstancias de trabajo yo tuve la oportunidad de relacionarme un poco con la familia Palmalau, digamos, y el hermano mayor de ellos era abogado y notario, y de ahí siguieron otros más que eran siempre de la misma rama, y le quiero decir de que por eso me di cuenta que el círculo que a ellos los envolvía eran abogados y notarios. Después de eso he conocido mucho más, ¿verdad? Pero le hago esa referencia porque yo considero de que casi es parte de la obligación del conocimiento el oponerse a la injusticia, a la falta de equidad, a la proporcionalidad y al abuso del poder, ¿verdad? Que eso es lo que yo considero que debe ser la labor de un abogado. Y que hacer como la brújula, exacto. Generación. Ya una vez la gente compenetrada de la idea, su orientación tiende a eso, pues, ¿verdad? Siempre y cuando pues tenga la madera para ese tipo de concepto, ¿no? Pero y yo, eso lo vi así en esa época, ¿me entiendes? Por eso es de que el Congreso de la República, por agregar algo, siempre estaba integrado mayoritariamente por abogados y notarios. Eso era parte de lo que en aquel tiempo se acostumbraba. Casi era automático el pase del que quería, siempre que fuera abogado y notario. Eran pocas las excepciones de personas dedicadas a otra actividad. Claro, y yo creo que vamos a tener algún elemento hacia la parte también de los desafíos que hay hacia los futuros abogados o los que están ingresando como agremiados. Pero yo lo que le quisiera preguntar, magíster, es, ya mencionamos elementos de la parte de la corrupción, de algunos valores o alguna brújula que ha inspirado la dinámica del ejercicio de la profesión, pero esas causas del desprestigio, digamos, ¿cuáles podría determinar como las principales y que habría que superar entre causas individuales y también colectivas? Porque también la sociedad, como usted lo mencionaba, también de una u otra manera ha moldeado esta lógica de cómo la sociedad percibe al abogado. En parte hemos tenido la culpa varios que hemos realizado actividades no lícitas, que hemos abusado de la fe pública, que hemos abusado, digamos, de la ignorancia a veces de nuestros
clientes o nuestros defendidos, y todo eso ha contribuido a que se complique un poco la imagen de los abogados y notarios. Ok. Y en esa dinámica de ir como tratando de avanzar, y en esta lógica de su ejercicio como docente, como autor de libros que de una u otra manera pues marcan una enseñanza jurídica, ¿qué rol cree usted que puede jugar la academia para recuperar ese prestigio? Mire, en ese caso hay un fenómeno curioso que es la multiplicación de facultades de derecho. Esa abundancia de esa categoría y de esa diversificación de tanta universidad, la Vox Populi dice por ahí que tienden a crear la facultad solo para tener participación en las comisiones de postulación. Hay facultades que no tienen alumnos y algunas tienen muy pocos, tal vez no llegan ni a 20 en su totalidad. Y esto quiere decir de que hay una simulación fraudulenta en ese procedimiento, que lo único que les permite es ubicar a una persona dentro de las comisiones de postulación, y eso a la larga pues también ha afectado, porque primero no cumplen con el objetivo de dar una educación positiva y transparente, y lo único que logran es la simulación para tener un puesto dentro de las comisiones de postulación. Pero digamos, más allá de que hay algunas que se organizan para eso, también hay otras universidades que tienen alguna serie de prestigio. ¿En dónde debería ser el punto a acertar por parte de quienes ejercen docencia de lograr que motive a esos nuevos colegas, a esos nuevos profesionales a ser parte de levantar ese prestigio que tiene en la profesión de abogacía? Mire, una de las cosas que yo he notado que no se menciona, y yo casi no lo recibí de ninguno de mis catedráticos, es inculcar pasión por el servicio. Es solamente un trámite, pero no hay un apasionamiento, un querer hacerlo. Ese postulado como que no lo manejan con la debida con el debido interés, ¿verdad? Por otro lado, no se utilizan mucho las palabras de honor, de decoro, de rectitud y dignidad, que era lo que hacía que los abogados del pasado tuvieran otro tipo de investidura, ¿no? Entonces, para mí que habría que hacer algún procedimiento que tal vez la institución más indicada podría ser el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de oficiosamente iniciar un proceso de transmisión de valores que hagan que se dignifique más, o que en la mente de los futuros abogados y notarios venga ese concepto. La verdad es de que antes, hace muchos años, la Facultad de Derecho, que era la de la San Carlos, se distinguían por su vestimenta, por su presencia, por su comportamiento. Y uno echaba de ver quién era de la Facultad de Agronomía y quién era de Derecho, como se echaba de ver quién eran los de Medicina, digamos, ¿verdad? Pero rapidito podíamos decir, estos son de Derecho, ¿verdad? Por muchas razones. Y por otro lado, al oírlos hablar, eran muy patrióticos, muy nacionalistas, eran cuestionadores, se oponían, y eso es interesante, porque yo considero que el éxito de la democracia es tener opiniones alternativas, que eso es importante, y eso es lo que a veces no le gustan a las personas, máxime a los que están arriba del poder, ¿va? Y haciendo cabalmente esa transición a estas preguntas que estaban que tenemos aquí para poder comenzar, Magister, es, bueno, un poco el rol del colegio, ¿verdad?, que se está marcando, que de una u otra manera esta junta directiva ha estado intentando. De hecho, este podcast es una dinámica también de estar innovando y de estar también actualizándonos a estas herramientas electrónicas que generalmente antes eran solamente foros o otra dinámica como muy tradicional. Pero en esa dinámica toca el punto y marca también inclusive la responsabilidad del Colegio de Abogados. ¿Cuáles deberían ser las acciones para que efectivamente podamos hacer un ejercicio o una participación de coadyuvar a fortalecer nuestro sistema democrático?
¿verdad? Porque finalmente, de igual forma, más allá también del conocimiento, hay también un aporte a la construcción democrática, a la vida republicana del país. Y hoy tenemos muchos jóvenes abogados, y las encuestas lo marcan, es que creen que son los que menos creen en la democracia, porque también hay un concepto de deterioro generalizado también al sistema político y de la democracia. ¿Qué rol cree usted que los abogados deberíamos desempeñar, o los que vienen a futuro, para realmente fortalecer una verdadera cultura democrática en el país? Y que existan esas opiniones, o sea, que no haya persecución por el derecho de expresar lo que yo quiero. Obviamente la lógica es que tenga argumentos para poder dar algunas valoraciones, pero ¿qué hacer para mantener siempre ese valor de democracia como un principio fundamental en la sociedad guatemalteca? Hay algo que se llama miedo, y el miedo lo tienen todos, en alguna medida más o menor, pero tienen miedo. El abogado que se atreva a decir algo parecido a lo que yo he dicho aquí, corre el riesgo de que nadie lo contrate. Por ahí principiemos. Si lo estigmatizan, lo etiquetan, le ponen el sello, lo acaban. ¿Por qué? Porque uno depende de los clientes que le pueden dar la oportunidad de desarrollarse y crecer. Entonces, eso es para los que son en la vida independiente, que están con su propio bufete, con su propio emprendimiento, con su propio desarrollo y arriesgándolo todo. Claro. Entonces, si se ponen muy prolijos y expresivos, indudablemente comienza, este es peligroso, y ya no lo sé si fuera. Entonces corre el riesgo de que termine siendo empleado del Estado. Esto es lo que yo considero que es parte del problema. Sin embargo, sigo pensando que de alguna manera el ejemplo arrastra, y tenemos muchísimos, pero bastantes abogados dignos, respetables. Hay personalidades históricas que, aunque no estén vivas, no se ha podido hacer un enfoque de su reseña histórica, de su biografía, de sus aportes y de su prestigio, y que los dejamos perdidos en el tiempo. Pero esto podrían ser elementos que hagan que reflexionen los jóvenes y que quieran emular e imitar a otras personas. Pero eso sí lo tendría que hacer una institución como el Colegio de Abogados y Notarios. Aún las propias universidades y sus facultades lo podrían intentar, pero yo he notado que están más preocupados por quién va a ser el decano y el transcurso de los tiempos para las postulaciones, y entonces no están verdaderamente en la sintonía de optimizar y crear calidad jurídica, ¿no? Esto obviamente hay universidades de prestigio y las más notorias de Guatemala que cumplen con el principio, ¿verdad? Pero que todavía no han llegado al extremo de querer motivar a sus alumnos a que estén donde quieren estar, que estén haciendo lo que quieren hacer, pero que lo hagan bien hecho, con amor y pasión, ¿no? Porque en realidad en todas las actividades de la vida, en el arte, en escenarios, en la pintura, en el trabajo, en el deporte y todo lo que usted quiera, vamos a encontrar que el apasionamiento es la base de la realización, porque ahí va el sacrificio. Pero por hoy, la palabra sacrificio todos la evaren. Magíster, dentro de todo lo que se ha platicado, veamos cuáles son esos desafíos para los próximos 25 años. ¿Qué cree usted en cuanto a esos cambios sociales y tecnológicos? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serán los principales desafíos para la práctica profesional en cuanto a esos cambios sociales y tecnológicos, como ya le indicaba? Todo lo que es tecnológico y todo ese avance positivo que hay en esa rama es imparable, y o nos unimos o nos perdemos. Ahí sí yo lo considero indispensable. Lo único que nos está fallando es la actitud. Que las personas no se les ha cultivado la actitud, no se les ha idealizado el objetivo y no se les ha enseñado que el camino del éxito es proceso, es vía, es realización progresiva, y que
ellos tienen que entrar por la vía del sacrificio y el esfuerzo. Esa es una de las cosas, pero que lo otro inevitablemente lo tenemos que aceptar y nos tenemos que incorporar. Y adaptarnos en todo caso. Adaptarnos, ¿verdad? Y en cuanto a cómo, según su criterio, cómo podrá mantenerse la integridad en el futuro en cuanto a la presión económica y la competencia que existe. En eso tengo un poquito de experiencia, porque en realidad mi servicio no es barato. O sea, no es barato. Pero yo cobro la eficiencia, cobro el interés, cobro el estudio previo y la realización de lo que yo considero que es lo más indicado. Pero he notado que se volvió un regateo. Claro. ¿Quién ofrece menos? ¿Quién paga más? ¿Quién aquí? ¿Quién ofrece lo que no puede? Y entonces como caímos en el campo del engaño. Y entonces esto nos ha dañado en lo económico. Entonces vemos que hoy abogados jóvenes, ¿verdad?, están hasta haciendo publicidad a través de las redes sociales, que hacen trámites de nombres de vehículos por 300 quetzales, otro que ofrece sociedades anónimas por 2,000 quetzales, y ahí nos encontramos que hay una degradación del sistema que va en contra del código de ética de los abogados profesionales. Entonces, eso también, y van a disculpar, licenciada, vuelvo a insistir que tal vez el llamado o el obligado a hacer una llamada de atención a esas pretensiones o a esas ofertas es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien debería decir, mire, eso es antiético, es incorrecto, porque están generando una publicidad barata y que desestimula la actividad profesional. Entonces, pues no puedo mencionar nombres, pero por ahí sale una licenciada, ¿va?, que hace las ofertas del caso y que propone hacer divorcios por 1,000 quetzales. Pero yo creo que ahí estamos equivocados, porque realmente no todos los divorcios, primero, no son tan rápidos, no todos, pues habrá unos de mutua voluntad y que se realizan rápido, los cuales no me interesan, pues pagan un poco. Pero en realidad los conflictivos no es cierto que son baratos. Entonces la gente se equivoca ante esas ofertas desleales, poco éticas, y que realmente lo único que han hecho es abaratar el concepto de los servicios del profesional del derecho. Y tomando en cuenta lo que usted mencionaba en cuanto a los honorarios, usted decía que no cobraba barato, dijo, ¿verdad? No. ¿Cómo se equilibrará, tomando en cuenta como un desafío para estos próximos 25 años, esa sostenibilidad económica para los abogados, estableciéndose como tarifas justas? ¿Cómo cree usted? ¿A qué se le llama justo? En alguna parte del Código de Notariado y en los otros relacionados con la ética se menciona la forma de los honorarios, pero eso lo circunscribe a uno a números que a veces no obedecen a la realidad ni a la gestión que se realiza. Está desactualizado el tema de la... Eso está fuera de lugar, entonces ya no lo podemos aplicar. En realidad, y yo considero que lo que se debería de hacer es, en principio, mala la comparación, pero pongámonos con el gremio médico. Ustedes llegan, yo llego, pues que yo frecuentemente utilizo ahora más médicos que otra cosa, entonces lo que hago es de que pago mi consulta y salgo con una receta y salgo con una cita posterior que también la tendré que pagar. Salgo con un diagnóstico, con unas órdenes de exámenes y todo vale dinero. En realidad, el quehacer del abogado y notario invierte su tiempo, tiene costos fijos, paga asistentes, paga locales, paga transporte, paga parqueos, paga de todo, pues. En realidad, la movilización en Guatemala tiene un costo altísimo por tiempo y desgaste financiero. Entonces, yo creo que no hemos tenido la habilidad de justipreciar adecuadamente nuestro trabajo. La forma como yo lo he podido manejar y que razonablemente me ha funcionado
es de que utilizo el principio del destajo, por evento, por actividad. La primera reunión normalmente es una conversación de acercamiento, de conocimiento, y no tiene costo. Ese es el saludo. Pero la segunda ya vale dinero. ¿Por qué? Porque tengo que invertir mi espacio, mi local, hasta el café que se les brinda tienen costo, y si hay que ir a sacar unas constancias, unas certificaciones, hacer diligencias, ir a levantar actas notariales, pues todo se lleva en una bitácora de actividades que al final de cuentas le decimos, mire, a la fecha debe tanto. No paga, ya no se sigue. Sí, claro. Pero eso es lo que personalmente yo realizo, y me ha funcionado. Y yo diría que a los abogados jóvenes, pues que se vayan por el camino de la gestión. Claro. Sí, que al final de cuentas es una parte también como del desafío que se ha planteado hacia el tema del colegio, porque finalmente, como usted lo señala, son esos desafíos y esos temas de fondo que es el colegio el que tendrá que desarrollar y motivar una discusión. Yo creo que lo que hay que generar es que se dé esa discusión, porque se ha querido o se tiene mucho temor a generarla, y no solamente en este tema de la competencia del IAL o de los honorarios, o también del rol de la democracia, porque también es un tema, no solo es conocimiento específico como algunos van, sino también tiene que haber un equilibrio también de aporte democrático y de valores, ¿no? Así es, pues muchas gracias, Magíster Juan José Dávila Menéndez. Ahí sí que sus aportes, su experiencia, ahí sí que nos llena bastante, aún para lo personal, ¿verdad? Y desde ya, pues feliz Día del Abogado para todos los que nos escuchan, desde un saludo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? Así que gracias por su tiempo, Magíster, y estamos un gusto. Ahora ojalá que haya otra oportunidad para seguir debatiendo esta dinámica de los desafíos. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Solo abusando un poco, tal vez unos segundos más, decirle a los abogados y notarios de Guatemala y a los jóvenes que están estudiando que la perseverancia es importante, tener una meta es básico, saber para cuándo la queremos y de qué nos vamos a valer para lograrlo. Y yo creo que los que están en la carrera del derecho están en una posibilidad enorme de cosechar satisfacciones, éxito y también valores. Por lo tanto, yo los exhorto a que persistan, que estar del lado del derecho es tal vez lo más hermoso de la vida. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, maestro.